queremos decirle, bueno, quiero aprovechar, de repente ya casi todo, al final vamos a mencionar algunas cositas nada más, que esta semana que viene estamos de aniversario. Usted sabe que lo peor que le puede pasar a una persona, sea cristiana o no, es que no sepa celebrar. ¿Usted se da cuenta de eso? Los científicos dicen que toda persona que no sabe celebrar es que no se ama a sí misma. Eso dicen los científicos cuando no conocen al Señor. Y lo más probable es que esta persona tenga frustraciones, tenga estrés. Cuando yo leía eso, decía, Señor, esto es verdad. Y a veces, ahora he aprendido que cuando me sale un rico estofado, porque yo sé hacer estofado, yo antes hacía un estofado y yo estaba, está bien, y hacía eso. Yo como una experta en el asunto, ¿verdad? Pero ahora cuando me sale un rico estofado, yo lo pruebo primero. Me salió mejor. Yo no sé si usted lo prueba, va a decir lo mismo. Pero lo que yo sí sé es que para mí está más rico que la última vez que lo hice. Que he aprendido a celebrar, ¿sabes? No ha sido fácil para mí, no sé si para usted también, pero para mí la vida ha sido tan difícil desde pequeñita, ¿no? Aunque creo que los mejores años de mi vida han sido los años de mi niñez, que pude pasar en el campo con mis abuelitos, ahí cuidando las vacas, cuidando los terneros, los carneritos. Quizás esa ha sido la etapa más bonita de mi vida, pero después de ahí, ya en la primaria, perdón, en la secundaria, en la universidad, uy, después para casarme, tantas cosas. Después casada también en el ministerio. He pasado tantas situaciones difíciles, de repente usted también ha pasado algo así. Sí, ¿verdad? Esas situaciones nos han enseñado, lamentablemente, a derrumbarnos, a no celebrar, a estar siempre con la tendencia de entristecernos, de amargarnos. Pero en estos últimos años, el Señor, a través de su Espíritu Santo, me está enseñando a mí. De repente usted ya lo sabe, pero a mí me está enseñando a saber celebrar, a saber alegrarme, aun en los momentos difíciles. Quizás no alegrarme de reírme, pero sí a tener paz en mi corazón. Así que yo le animo a usted que usted aprenda a celebrar en el Señor. De repente le salió así como a mí un estofado rico, celebre usted sola. Y si alguien más está rico, celebrar. De repente hizo algo mejor, alguna situación, alguna cosa. Si el esposito, por ejemplo, saca la basura en las noches, celebre, no le digas al fin lo has hecho. No le digas eso. No haces nada en la casa tú. ¿Tú qué crees que yo no hago nada? No, no diga eso. Qué bueno, gracias que lo has hecho. En el caso de los esposos, bien, cuando nosotras hacemos cosas buenas, no digas, voy a orar, a interceder al culto de intercesión. No le digas que vas a perder el tiempo, no le digas eso. Y bravo, qué bien, guerrera del Señor, y guerrera también. Celebre, aprenda a celebrar, porque el enemigo quiere que usted y yo siempre estemos en error. El enemigo quiere que usted y yo siempre estemos tristes y no le vamos a dar el gusto al enemigo. ¿Cuándo dicen amén? Así que estamos de aniversario la próxima. Wow, yo le pongo ser 20, si fuera 21, muy bien, gloria a Dios. Qué bueno, mis amados. Vamos entonces en esta mañana a recibir alegre, con alegría, con sencillez de corazón, vamos a recibir la palabra del Señor. Amén. Para nuestro pastor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días con todos. Gracias al Señor. El Señor es bueno. Amén. Podemos celebrar en esta mañana y podemos dar gracias al Señor por todo este tiempo. Él es el único glorificado en este lugar y también Él es exaltado por siempre, eternamente, como dice su palabra. Vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿me parece? Todos juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Un poquito si me podemos bajar. Gracias. Ahí está. Y les decía
que podemos juntos estudiar la palabra. Dice que Jesús, cuando estaba en las sinagogas, que eran los templos locales ahí en Jerusalén, los días sábados, el Señor Jesús leía una porción, o sea, se le dio una ocasión para leer una porción de la Escritura en Isaías. Y él, cuando hablaba, compartía, no solamente lo hacía en la sinagoga, que registra ese momento cuando él está enseñando acerca de Isaías, ¿no? Que el año del Señor ha venido, que Él ha venido para poder dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón y hacer que todo aquel que sea oprimido por el diablo tenga la libertad. Y el Señor Jesús al final lee esa escritura y dice que hoy se ha cumplido esta escritura aquí. Cuando nosotros vemos a Jesús, Él siempre está diciendo lo que el Padre está haciendo. Y no solamente ello, cuando vemos en los evangelios, encontramos también, cada vez que se cumple una palabra profética acerca de lo que Jesús iba a hacer, los escritores de los evangelios dicen, y esto fue para que se cumpliera la escritura que había dicho el profeta. Y yo te quiero decir en esta mañana, hoy, esta palabra que tú vas a recibir, la palabra del Señor, también se va a cumplir en tu vida. Amén. Se va a cumplir en tu vida. Dios va a obrar de una manera poderosa, así como Jesús cuando lo declaraba con su boca y él creía en su corazón, y así igual, si tú crees en tu corazón, esta palabra también Él la va a glorificar, Él la va a hacer carne en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? Amén. Entonces, yo juntamente con ustedes vamos a ir rápidamente al libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 4, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Nehemías. Y este libro de Nehemías nos habla específicamente de qué es lo que Dios quería hacer con su pueblo y qué es lo que el pueblo también como respuesta tenía que dar y tenía que decir. Porque ojo con esto, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a mi vida, Él da la palabra y Él no nos obliga a ninguno de nosotros, pero Él espera que nosotros tengamos una respuesta a esa palabra. Puede ser que tú la escuches, la tengas en tu corazón y la pongas en práctica, que es aquello que Dios quiere, porque dice, leíamos en la escritura que dice que Dios comparará a un hombre y a una mujer prudente y sabia cuando escuchara y poniera en práctica lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, Dios mismo también quiere que su voluntad se dé completamente en nuestra vida, pero para eso es necesario, a ver, digan conmigo, escuchar con un oído acá y con el otro oído escuchar para ponerlo en práctica. Son dos cosas diferentes. Una es escuchar, que todo lo que hacemos, pero otro es escuchar para ponerlo en práctica. Y ahí dice Jesús que le compararé a un hombre y a una mujer sabia y prudente y entendida. ¿Cuántos quieren ser así? Entonces, de ti depende la respuesta que tú le des al Señor por esta palabra. Vamos rápidamente al libro de Nehemías, capítulo 4. Y yo quiero que podamos, en los últimos versículos que están aquí, que quiero que podamos, el versículo 14, que para mí es el corazón de este capítulo. Mis alumnos de método de estudio bíblico saben ello. Yo les enseñé que en cada capítulo hay un pasaje central que resume todo lo que dice el capítulo. O sea, es un pasaje que resume y bosqueja lo que Dios quiere que tú hagas. Yo le llamo para ello el corazón del capítulo. O sea, el mensaje central, el propósito de lo que Dios quiere hacer. Así que, no sé, por favor, no sé si pusieron este letrerito que está acá. Conéctate con el cielo, desconéctate con la tierra. Apaga tu celular, porque nada te quite la bendición del Señor. Porque por ahí el Señor quiere hablar a tu corazón y viene un mensaje, viene un WhatsApp, viene
no del WhatsApp del diablo, sino viene algo para poder quitarte la atención, ¿no? Entonces, silencio, mutis, solamente el Señor hable en esta mañana. ¿Amén? Entonces, y el pasaje está en el versículo 14, que es el corazón para mí. Dice así, lea conmigo por favor. 4:14. Nehemías 4:14. Para mí este es el pasaje central o el pasaje corazón. ¿Por qué? Porque resume todo lo que está aquí en este capítulo. ¿Tiene conmigo? Versículo 14. Después miré, dice, y me levanté y dije, miren qué cosas hace, ¿no? Primero dice, miré, observé, después me levanté, o sea, es una actitud de corazón, y dije a los nobles y los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué cosa es? Mire, dice, uno, no temáis delante de ellos. Dos, acordaos del Señor grande y temible. Y tres, dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mira que aquí se resume todo lo que Dios quiere para ti. Número uno, ¿qué cosa dijimos? No tener temor. ¿Está bien? Apúntelo ahí. No tener temor. Dos, ¿qué más dice? Todos con su Biblia. Acordaos. Lo segundo que yo tengo que hacer es acordarme. O sea, en otras palabras, recordar. Algunos dicen, no, que recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces, dos, tengo que recordar. Y lo tercero, ¿qué tengo que hacer? Pelearme. ¿Con quién? ¿Con mi hermano que está a su lado? ¿Con quién tengo que pelearme? Te agarro para la salida. No. Dice, y pelear, dice, por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestros hijos. Pelear, dice, por vuestras casas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Nehemías? Él está diciendo que nosotros tenemos una lucha espiritual. Tenemos una batalla espiritual, todos nosotros. ¿Quién? Yo, sí, tú. Todos los que somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, tenemos una batalla espiritual y tenemos que pelear, como decía el apóstol Pablo. Dice, tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra los, ¿qué cosa? Contra los principados, contra las potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha es contra, como decíamos la semana pasada, contra nuestro adversario, el diablo. ¿Qué significaba adversario? El que compite con nosotros, el que simplemente hace todo para que nosotros no glorifiquemos a Dios, porque la meta es glorificar a Jesús, es glorificar a Dios, que nuestra vida glorifique a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Por eso, cuando Satanás tienta o quiere tentar al Señor, quiere tentar a Jesús, en ese momento le dice, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. O sea, el diablo quiere, nuestro adversario, nuestro enemigo, que anda como león, quiere buscando a quien devorar. Él quiere que nosotros no glorifiquemos en nuestra vida al Señor de señores, al Rey de reyes. Esa es la meta de Él. Pero nosotros tenemos que pelear. Y el que está a tu lado, yo tengo que pelear. Pelear. No seas cobarde. Pelea, ¿no? Me hace recordar cuando éramos escolares, ¿no? En el colegio, ¿no? No, el que ha dicho, el más grandazo, el que pegaba a todos, ¿no? Decía, no, el que va a pegar, el que va a hacer, y uno dice, no, no, yo me escapo por la otra puerta porque no me van a dar. Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, ni de temor. Él nos ha dado espíritu de, ¿qué dice? De poder y dominio propio, no demonio propio, ¿verdad? Dominio propio, o sea, para pelear, para enfrentar. Así que por favor, dile que está a tu lado, aquí, con un codito espiritual, no te chupes, no te chupes.
Vamos, peleen la buena batalla. Y yo quiero, para resumir esto, quería compartirles. Nosotros tenemos una memoria privilegiada. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos una memoria privilegiada. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo nos dio esa creatividad o esa capacidad para recordar las cosas. Por ejemplo, ¿quiénes recuerdan cuando eran pequeños? Cuando eran bebés. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Quiénes se recuerdan? A ver, voy a llegar hasta el punto. ¿Ustedes se recuerdan cuando estaba en el vientre de su mamá? ¿Se recuerdan? Dice que ahí, aun cuando está en el vientre de la mamá, el bebé cuando ya está a punto de salir, dice que es el momento de mayor felicidad que hay. ¿Qué quiero decirle? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y yo pensaba, y decía, ¿quién seré? Eso me acuerdo. Dice, ¿cómo, pastor? Sí, Dios nos ha dado una mente privilegiada. Entonces, podemos recordar muchas cosas. Es más, tenemos una mente tan privilegiada que los científicos dicen, los estudiosos del cerebro, porque ahorita todo es del cerebro, vaya a los kioscos, va a encontrar el libro del cerebro, vaya a hacer el internet, va a encontrar cómo funciona el cerebro, vaya a hacer la televisión, van a ver especialistas que a cómo actúa el cerebro, cómo trabaja el cerebro, cómo recuerda las cosas. Y los estudiosos dicen que el cerebro es tan perfecto que cuando escucha, por ejemplo, una palabra negativa, en ese momento las glándulas, o sea, el cerebro tiene glándulas y tiene lugares específicos que son como una fortaleza, que en ese momento se activa un sistema de defensa. Y el cerebro, o sea, cuando te escucha, por ejemplo, mañana tú tienes que trabajar y tienes que pagar la cuenta. Y tu cerebro, o escuchas una voz que dice, no lo vas a conseguir. ¿Sabe qué pasa en ese momento? El cerebro emite, las glándulas emiten una señal de defensa. En un momento el cerebro se pone, o sea, se pone en una posición de ataque y en ese momento entra en un cuadro de preguntas y respuestas. Puede llegar incluso a tener tiempos de estrés, de angustia, de depresión, de soledad. Así trabaja el cerebro cuando muchas veces escuchamos cosas negativas. O sea, hay una, usted va a estudiar eso. Hay unos que dicen que son las hormonas o el cerebro miedoso. El cerebro miedoso, o sea, el cerebro cuando reacciona ante noticias negativas. Pero ¿qué pasa cuando tu cerebro escucha cosas buenas o buenas noticias? O tu cerebro escucha que sí vas a poder lograr y vas a poder hacer las cosas. Dice que en ese momento también el cerebro comienza a emitir sensaciones, señales a todo tu cuerpo de esa glándula de la felicidad, o sea, la oxitocina, ese compuesto que tu cuerpo mismo desarrolla, la oxitocina, y comienza a generar ambientes de paz, de felicidad y de tranquilidad cuando tú escuchas noticias buenas. Te pongo un ejemplo. Perú fue al Mundial Qatar 2022. Todos celebran, ¿no? Pero todos al final estuvieron en celebración y Perú no fue a Qatar. Qué pena. Todas las fiestas se acabaron. Había multitudes en los parques, no hubo nadie. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque el cerebro reacciona ante noticias buenas con felicidad, con paz, con tranquilidad, y ante noticias malas reacciona con ansiedad, con depresión, con soledad. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres recibir tú? ¿Noticias buenas o noticias malas? Entonces,
Ahí está la tarea de cada uno de nosotros para poder recibir eso bueno. Mire, ¿y por qué le digo esto? Porque cuando vemos aquí, en el versículo, vaya conmigo, versículo 10. Mire, vaya conmigo su Biblia, versículo 10. ¿Qué dice él? Y dijo Judá. ¿Quién era Judá? Una de las 12 tribus de Israel. Dice, las fuerzas de los acarreadores, ¿qué dice? Se han debilitado y el escombro es mucho. ¿Y qué dice? Y no podemos edificar el muro. Mira el shock que vino sobre la vida de Judá. Y Judá era una de las tribus que tenía una historia. Yo quiero decirte algo. Tú tienes una historia. Tu vida tiene una historia. Y la historia de muchos de nosotros no comenzó solamente en el Edén, sino continuó cuando Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado y a la muerte. Y el Señor nos dio una victoria completa. El Señor Jesús es el único hombre que dividió la historia en un antes y en un después. Por eso dice, el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Y todas son hechas nuevas. O sea, quiere decir que yo tengo una historia. Y mi historia es de victoria. Mi historia, el final dice que yo soy ahora mismo y siempre soy más que vencedor. Antes dice, tenemos todas estas cosas y que pasamos tribulaciones. Romanos 8, mas nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces dime por favor, aquí está a tu lado, no te olvides de tu historia. Porque dice que el pueblo que olvida su historia está propenso a cometer los mismos errores de siempre. Entonces, Judá tenía una historia. Y la historia de Judá está acá. Mírenme. ¿Cómo me llamo yo? ¿No saben mi nombre? Caleb. ¿Y quién fue Caleb? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién fue? Fue a la tierra prometida. Uno de los 2 espías que trajo buenas noticias. ¿Qué más? ¿Quién era Caleb? ¿Quién fue? De la tribu de Judá. Exactamente. Un punto más para mi esposa. Ya se lo sabe todo. Otro almuerzo. Pero fue el hombre que se levantó sin temor para decir, nosotros vamos a confiar en el Señor. Él peleará por nosotros. Él nos dará lo que nos fue prometido. Él estará con nosotros. Y esa historia es una de las historias más firmes, pero también más tristes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que Caleb se levantó en medio de la multitud y dijo, nosotros vamos a ir y vamos a vencer y vamos a tomar la tierra que el Señor nos ha dado. Y ¿saben? Cuando él se levanta a decir ello, los otros 10 y todo el pueblo que fue contaminado con lo que dijeron estos 10 espías que trajeron un reporte negativo, dijeron, vamos a apedrearlos, a Josué y a Caleb, y vamos a matarlos. Y la palabra del Señor dice que en ese momento, ya cuando estaban listos ya para apedrearlos, porque habían hablado de apedrear a Josué y a Caleb, yo quiero decirte algo, una verdad. Cuando tú te levantas para creer la palabra del Señor en tu vida, van a venir a apedrearte. Y si no hubiese sido por la gloria del Señor, si no hubiese sido por la presencia de la gloria del Señor en el tabernáculo, Josué y Caleb, la historia contaría que fueron apedreados y murieron en sus sueños y murieron en sus convicciones. Pero yo te quiero decir, cuando tú crees al Señor, Él nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a dejar solo. Así que yo quiero que se pueda ampliar nuestra mente. Ay, pastor, eso está muy bonito. ¿Dónde queda eso? Vamos rápido. Biblia en mano.
Libro de Números, capítulo 13. Lea conmigo rápidamente, busque ahí, por favor. Libro de Números, capítulo 13. Vaya rápidamente a su Biblia. Como dicen, si usted no quiere ser engañado, entonces vaya a su Biblia, porque la palabra está ahí. Números, capítulo 13. ¿Lo tiene ya? Vamos al versículo exactamente 2. 13, versículo 1. Vamos a leer varios versículos, pero del capítulo 13, versículo 1. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? ¿Lo tiene, por favor? ¿Cuándo diga? A ver, acá en este lado lo tiene. ¿Amén? Acá este otro lado ya lo tiene. Muy bien, perfecto. Los que están siguiéndonos en YouTube, ¿lo tienen ya? Perfecto. Ahí está, muy bien. Dice así. Y habló, versículo 1, mire, dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Dice, de cada tribu sus padres, de cada tribu sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés, dice, los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos, dice, ¿qué cosa? Eran varones, eran principales de los hijos de Israel. ¿A quién envió Moisés? A los príncipes. Eran hombres importantes de cada tribu, cada una de las 12 tribus de Israel. O sea, eran los más considerados, eran los más importantes. Y miren, ahí están, y sigue diciendo. Dice, y llegaron, versículo 22, dice, y subieron al Negev, y vinieron a Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto. Y dice 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, o sea, el valle del racimo, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron, 26, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye la leche y la miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28, miren lo que dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice versículo 30, miren. Así que ya hay menos 2 Caleb aquí en el templo. Un tercero, gloria a Dios. Póngale nomás Caleb. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron contra él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Mira esta parte. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Diga conmigo: nuestro parecer puede ser diferente, puede ser distinto, pero mejor es lo real, es lo que le parece a Dios, o lo que Dios dice. Porque mire, ¿qué dice primero? Lea conmigo otra vez. ¿Esto está en la Biblia? Está aquí.
Dice, y éramos nosotros, o sea, ¿quiénes estaban diciendo ahí? Eran los 10 espías, menos Josué ni Caleb. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, como insectos, al lado de gigantes. Y así, dice, les parecíamos a ellos. ¿Sabe? Este es el gran mal que existe hasta el día de hoy. Cuando nosotros no tenemos historia, nosotros podemos parecernos como estos 10 espías que dijeron, somos como insectos delante de gigantes. Y lo segundo, no con eso. Y él se mete en la vida de los gigantes. Y dice, y nosotros, o sea, le parecíamos a ellos. O sea, mira, ese parecer no estaba comprobado. Lo que ellos decían, ya, yo puedo entender lo que ellos decían, ya, tú te puedes parecer a lo que tú crees en tu corazón, son tus convicciones. Pero decirle a los demás o meterte en la mente de los demás para decirle, y tu mente decía que yo me parecía así igual como yo pensaba. ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama, primero, el autosabotaje, y segundo, el responsabilizar a otras personas por lo que tú crees. No, yo no salgo a trabajar porque este país está mal. Yo no me emprendo algo en mi vida porque voy a fracasar como los demás. ¿Me está entendiendo? Tú puedes pensar lo que la Biblia dice de ti. Si dice aquí, tú eres un hijo de Dios, entonces tú tienes que pensar ello. Pero si a ti te parece, no, yo no soy hijo de Dios, entonces esa es tu manera de pensar. Y tú actúas conforme piensas. Si yo creo que soy hijo de Dios, yo voy a caminar en base a los principios, a la historia que yo tengo como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si yo no tengo ni historia, entonces yo voy a caminar según el parecer que yo parece que pienso que los demás piensan de mí. Y eso es terrible. Eso es, en otras palabras, echarle la culpa a los demás por lo que te pasa, porque en realidad tú dices, ellos piensan así de mí. ¿Pueden entender esto? Entonces yo resumo en esto. Nunca le eches la culpa a los demás de tu responsabilidad, de lo que a ti Dios te ha dado como responsabilidad. Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, le echó la culpa a Eva y de taquito le echó la culpa a Dios. ¿Por qué? La mujer que tú, o sea, tú, Dios, tienes la culpa por haberte dado una mujer. Porque al parecer de Adán, el matrimonio, en vez de ser una bendición, era una gran culpa, era una gran responsabilidad que él no podía asumir. Yo te quiero decir en esta mañana, Dios te ha dotado a ti, hijo, hija de Dios. Dios te ha dotado a ti con sus principios, con su palabra eterna, para ser fuerte y para ser firme ante cualquier situación. Él te ha dado su palabra, Él te ha dado sus principios. Yo quiero un poquito más que usted piense en esto. ¿Tú hablas con tus hijos? Miren, yo, desde el vientre de mi mamá, yo decía, ¿quién voy a ser? Cuando, por ejemplo, le hablan a los que son bebés,
cuando están en el vientre de su mamá. Algunos padres hasta le cuentan historias de la Biblia. Por ejemplo, los niños cuando crecen desde chiquititos ya quieren ser David, quieren matar a Goliat. ¿Por qué? Porque la palabra comienza a formarse en la mente de un pequeño. Y yo te quiero decir, volviendo al pasaje, porque te dirán, ¿qué cosa quiere decir, pastor? Judá tenía una historia. Este Judá que dijo, versículo, vuela conmigo, Nehemías, no se vaya a marear. 10. Versículo 10. 4:10. 4:10, ¿qué dice? Y no podemos, dice, edificar el muro. O sea, eso que dijo Judá en un momento, él tenía una historia. ¿Cuál era la historia? Que uno de sus antepasados, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá, había dicho, nosotros vamos a poder vencer en el nombre del Señor. ¿Sabe qué pasa? En ese tiempo no había libros escritos. La palabra dice que Moisés escribió los primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y él escribió esos 5 libros. Pero antes de que se escriban, ¿cómo se pasaba esa palabra? Se pasaba así. Los padres, tal vez, hablando a sus pequeñitos, tal vez en la barriga, tenemos un Dios grande. Él pelea las batallas por nosotros. Él nos sacó de la servidumbre de Egipto cuando estábamos esclavos. Nos sacó con mano fuerte. Cuando los egipcios iban a matarnos, cuando estábamos ahí ya delante del mar y había un monte al otro lado, ya no teníamos escapatoria. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, te extiende tu mano, toca con tu vara y las aguas se van a dividir. Y en ese momento ocurrió el milagro más grande, que se abrió el mar y nosotros pudimos pasar en seco, cruzamos la orilla hacia el otro lado. Y en ese momento, cuando cruzaron la orilla, el Señor nos dio la victoria completa, porque los egipcios comenzaron a perseguirnos, ellos nos iban a alcanzar. Pero el Señor le dijo a Moisés, toma tu vara otra vez y toca las aguas, y las aguas se juntaron y todos los egipcios murieron con sus carros de guerra, y todos conocieron que el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de la tierra, el Dios de los escuadrones de Israel, está con nosotros y siempre nos va a dar la victoria. Amén. Así se pasó la palabra del Señor de generación en generación, porque las historias que contaba el pueblo de Israel eran las historias de las grandes victorias que el Señor tenía que hacer. Entonces, Judá recibe esa palabra, y por eso yo le quiero decir, papás, toma tiempo con tus hijos. Abuelos, toma tiempo con tus nietos. Háganles la palabra. Sí, dice que, y esto es usted puede buscarlo también. El pastor me dio medios científicos también, sí, porque me interesa. Porque lo que yo descubro de la ciencia confirma lo que dice la Biblia. Dice que el cerebro no reconoce si es una historia que tú cuentas o lees algo, información, y cuando esa información o eso que tú lo pones en práctica, o sea, cuando se pone en práctica para el cerebro, es igual que tú leas y que tú lo pongas en práctica. Eso es lo último que han descubierto. O sea, que tú no leas, o sea, tengas una historia. Por eso, ¿cuántos leen la palabra? ¿Cuántos leen un libro escrito por el pastor y la pastora, el pastor Caleb y la pastora Luna? Todavía no he escrito bien, pero ya pronto, ¿no? ¿Cuántos leen un libro escrito por un pastor que cuenta los principios de la palabra? ¿Sabe que cuando uno lee, la mente se expande? La mente viaja, o sea, dice, la ciencia dice eso, que cuando tú lees, es más cuando lees la Biblia, más todavía. Pero cuando tú lees, o sea, tu mente se expande. Por eso es que muchas personas que no leemos, cuando queremos tener cierto tipo de reacción en nuestra vida, porque no tenemos conocimiento o no tenemos esencia de aquello que estamos nutriéndonos, porque nos va a llevar a poder crecer.
Lee un libro de matemáticas. Todos los que son de matemáticas van a saber más de matemáticas. Lee un libro de historia. Todos van a saber más de historia. Lee un libro de tecnología. Todos van a saber de tecnología. Lee un libro, no sé, de cocina. Vas a ser el mejor experto. Vas a ser un chef cuando te pones a la práctica. Lee, ¿qué cosa? La Biblia de artes. Lee un libro de artes. Tu mente se va a ampliar. Porque cuando tú lees esta palabra, y la Biblia también explica eso. Entonces, lo que yo quería decirte es esto, o sea, tu mente se expande. Por eso es que hay muchas personas que no leen y cuando están mayores no pueden recordar muchas cosas. Y viene la famosa enfermedad de la Alzheimer, que se olvidan las cosas. Así que, por favor, diga que está a tu lado, lee. La palabra, lea un libro, lee. ¿Por qué? Entonces, Judá necesitaba entender esto. Así que, por favor, lee las historias de la Biblia a tus hijos en casa. Apágale el celular, apaga la tele, apaga todo, lee, porque es necesario. Entonces, Judá entiende. Porque miren, las tres palabras, aquí termino, porque ya me quedan unos minutitos. Vuelva conmigo, Nehemías. Entonces dice el versículo, lo primero, no podremos edificar el muro, es versículo 10. Versículo 11. Otra palabra negativa, y los matemos y hagamos, dice qué cosa, cesar la obra. Versículo 12. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Y el Señor le dice, a través de Nehemías, no temas, no desarrolles temor en tu corazón. Cree las promesas del Señor. Escucha buenas noticias. ¿Sabe cómo se llama esta palabra? Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Miren, desde ahí nosotros ya estamos bien. ¿Qué llevo en mi Biblia? ¿Qué llevo en mi mano? Buenas noticias. No, hay un programa que dice buenas nuevas, malas nuevas. No, pero yo te quiero decir, estas son buenas nuevas siempre. Y lo segundo, no temas. Acuérdate del Señor. Acuérdate. Tú tienes historia. Tu historia ya se escribió. Tú eres más que vencedor. Simplemente lo único que tenemos que hacer es, como dijo el apóstol Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú eres espiritual. Lo espiritual siempre va a encajar con lo espiritual, no con lo carnal. Si tú eres espiritual, tú eres hijo de Dios, va a encajar con lo espiritual. Acuérdate de las promesas del Señor, no te olvides. Pero para que recuerdes las promesas, ¿qué tengo que yo hacer? Uno, escuchar. Pero, ¿cómo voy a escuchar si yo no leo la palabra? No, yo escucho y Jesús dice, pon en práctica todo lo que tú has escuchado. Y finalmente, versículo 14, perdón. Y pelear. ¿Cuántos vamos a pelear? ¿Cuántos van a pelear? Acá por acá, ¿cuántos van a pelear? Ya dije ya. No se trata de pelearse con tu hermano ni con tu hermana. Se trata de pelear por la buena batalla. ¿Sabe cuál es esa buena batalla? Es tu fe. Es tu fe. La fe, dice, viene de Dios. La fe es algo que lo produce Dios. Dios lo produce en nosotros, pero a través de que la fe, dice, viene por el oír. Y el oír con fe. La palabra, ¿sabe qué significa eso? Oír con fe. Es que nada va a pasar en mi vida si yo todo lo que sé no lo pongo en práctica. Nada, absolutamente nada pasa. Esa es la batalla de nuestra fe. Poner en práctica. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo, ¿qué dijo? Tendremos aflicción. O sea, ¿el Señor Jesús nos condenó? No. Él nos estaba diciendo lo que iba a pasar. No nos estaba dando una mala noticia, nos estaba diciendo la realidad. Pero Él, ¿sabe qué? No se quedó ahí. Le dijo, confiad. Yo he vencido
al mundo. Amén. Yo he vencido. Jesús es el único que nos dice la verdad, el camino y la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él nos dice la realidad, pero Él nos dice también la solución. Yo he vencido. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol Juan en su corazón, nuestra fe vence al mundo. ¿Qué es mi fe? Mi fe es todo lo que soy, conectado a lo que Jesús quiere hacer en mi vida. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos queremos que Jesús haga una transformación todos los días en nuestra vida? Entonces, esa es la batalla de tu fe. Tienes que pelear. Ahora sí, por favor, póngase de pie. Todos los que quieren pelear esta buena batalla. Todos los que queremos. Y nuestra batalla es contra las artimañas de Satanás. Son contra las mentiras del diablo, que dice que no se puede.